y aquellos dependientes que son los que necesitan, o estados coloniales que son los que necesitan de otro estado o de la potencia colonial o de quien lo protege o la entidad que lo proteja para poder expresarse hacia el exterior y de esa forma tener sus derechos y sus obligaciones como tales. Luego hablamos de que los estados también, al igual que las personas, de acuerdo a los estudiosos del derecho internacional, tienen un recorrido que va desde su nacimiento hasta, en un momento determinado, hacia su extinción, y que en ese proceso de desarrollo o en esa fase existencial pueden tener modificaciones dentro de su propia estructura que afecta su personalidad también o impacta en su personalidad también a nivel del exterior. Y en ese sentido también tenemos que si nacieron, se modificaron, regla general de todos, pero sí de algunos que en ese proceso de modificación alcanzan a extinguirse toda vez que haya en alguna medida una fusión de los mismos o que se vean anexados hacia otros o con otros estados, dando adoptando una nueva personalidad y por el fraccionamiento que puedan tener esos estados y las consecuencias que se pueden producir como resultado de eso es que afecten la nacionalidad de los habitantes ese territorio para ver qué ciudadanía, qué nacionalidad se adquiere con respecto, pero esa es una cuestión de elección de carácter personal. Luego tenemos el tema de los tratados, cómo quedan los tratados con relación a esta fusión, a esta extinción, a este fraccionamiento de los estados que da lugar a nuevos, como dijimos, a una nueva pues desaparecían en la medida en que va surgiendo un nuevo estado y que sin embargo aquellos que se referían a linderos, a fronteras, pues básicamente se mantenían, y aquellos que hubieran sido adquiridos para beneficio y desarrollo de los estados, pues dependía ya de los mismos estados de continuarlos o denunciarlos. La deuda pública, hablamos que la deuda pública dependía de que si había sido adquirida como resultado de una guerra, pues esa la pagaría el Estado que se hubiera beneficiado de la misma. En cuanto a aquellos proyectos, la deuda adquirida para proyectos de desarrollo, de investigación, de tecnología, desarrollo de hidroeléctricas,
de avance para el mismo territorio y beneficio para el mismo territorio y sus habitantes, entonces esos se partían o se dividían a prorrata. La legislación, hablamos que se iba a adoptar y se iban a derogar aquellas normas que se estimara necesario para ir adecuando hacia las normas hacia las nuevas realidades de ese estado que se adhería, que se fusionaba, que se fraccionaba o que de alguna u otra manera era lugar a un nuevo estado. Básicamente sería el que estaría formando como parte de un estado, de un organismo del estado, y entonces el mismo se conformaría sobre la base de sus propias leyes orgánicas. Dicho esto, entonces, el día de hoy entramos a analizar otro tante dentro de la idea y de la conformación de un Estado. Y es el hecho de que el Estado como tal, en el exterior, tendría algún grado de personalidad que es la que le permite adquirir derechos y asumir obligaciones y responsabilidades. Y en ese sentido, entonces, decimos que los estados como tales también tendrán derechos y tendrán obligaciones, y además de ello, sumado a ello, tendrán responsabilidades por las acciones que asuman con respecto al derecho internacional. Pero ¿de dónde devienen esos derechos y esas obligaciones de los estados como tal? Porque para que existan derechos deben de existir esos preceptos normativos legales que les otorguen esas facultades para poder reclamar para poder una situación difícil o de dificultad por la que puedan atravesar o de roces que puedan existir dentro de los mismos estados. Ello, acudimos a la Convención de Uruguay de 1933 que se llevó a cabo o que surgió como resultado de la séptima Conferencia Internacional Americana, y a esa convención se le denominó la Convención de Derechos y Deberes de los Estados. Entonces, los derechos y deberes de los Estados están garantizados, están consagrados y concebidos en esta Convención Internacional de 1933 que se llevó a cabo en Montevideo como parte o es el resultado de la conferencia, de la séptima Conferencia de Estados Americanos. ¿Cuáles son los derechos que se reflejan o que están plasmados en esa convención? Pues vamos a dar
de manera general algunos de estos derechos. Y dentro de ellos vamos a decir que contiene en su artículo 9 lo que se denomina derecho de igualdad. Es un principio fundamental también que está grabado en la Carta de Naciones Unidas, que concibe a los estados como iguales, que concibe a los estados como independientes y concibe a los estados como soberanos. Y en el marco de esa soberanía, del ejercicio de esa soberanía, con facultades de voto iguales a los demás estados. No por el hecho de ser más grande o ser más pequeño, su voto cuenta menos. El voto es un voto que suma igual que los otros estados. Tienen por lo mismo de ese derecho, de esa facultad que les está otorgando de igualdad frente a los demás, también lleva implícita el derecho y la facultad de poder ejercer y exigir ese derecho a la igualdad. Son iguales en derechos, son iguales en deberes y son iguales en responsabilidades de conformidad con la legislación o con la Carta de Naciones Unidas, toda vez que ahí no hay estados pequeños ni grandes. De acuerdo a lo que se determina en esa Carta de las Naciones Unidas. También tiene el derecho a la independencia y a ejercer la jurisdicción, es decir, goza de un marco interno de orden jurídico que es aplicable en el interior de su territorio, entendiendo el espacio aéreo, el espacio territorial y el espacio marítimo, insular y de aguas interiores, que le permite, con las normas con las normas que ha legislado, ejercer jurisdicción en cada uno de esos espacios. Es decir, que puede exigir, en aplicación de su jurisdicción, que los otros estados, que las otras entidades extranjeras respeten y se sometan a la jurisdicción interna de ese estado. También tiene el derecho, les decía, a la independencia. Son estados independientes, con lo cual se traduce en el derecho que tienen de asumir su propio posicionamiento de conformidad con los intereses de su propio Estado o de conformidad con los intereses de la mayoría de los estados o de la comunidad internacional para la preservación de la paz y la estabilidad internacional. Tiene también, además de eso, tiene derecho a la defensa. Como tal, como Estado que posee un territorio, tiene facultades que le otorga
la legislación internacional o el derecho internacional para poder defenderse de cualquier agresión a la indivisibilidad de su territorio o a la integridad territorial que como Estado le pertenece. Y en ese sentido, hablábamos que con la paz de Westfalia había un principio fundamental que era el de la integralidad territorial, que le da el derecho a defenderse de cualquier amenaza, de cualquier agresión por parte de otro Estado semejante que pretenda mancillarle de esa manera su territorio, ya sea a través de intervenciones, ya sea a través de agresiones armadas que pongan en juego o en riesgo más bien, su independencia y su facultad de aplicación de jurisdicción interna. El artículo en la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 2 y en el numeral 4 de este artículo, determina que los miembros de la organización, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas? Mantener la paz, mantener la cooperación entre los estados mismos. ¿Para qué mantener la paz? Para el desarrollo de sus estados miembros o de sus poblaciones que son parte de el Estado, elemento importante del Estado. Y entonces nos remite al artículo 51 de la misma Carta de Naciones Unidas, en donde dispone que ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. Los estados tienen derecho a defenderse en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta en tanto que el Consejo de Seguridad haya llamado a medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que le delega a uno de sus órganos, como lo es el Consejo de Seguridad, para que éste en reunión de sus miembros asuma y disponga de resoluciones que tiendan a o que vayan encaminadas a distender o disuadir de alguna manera las amenazas y las agresiones que existen de uno en contra del otro. Por eso es que en la actualidad se dice que el derecho internacional
se encuentra en riesgo toda vez que el Consejo de Seguridad ha sido totalmente ineficiente en cuanto a poder detener una guerra injusta, una guerra que no tiene un asidero real, un asidero que justifique en alguna medida las acciones que se toman en contra, las acciones de agresión que se han tomado en contra de un Estado en particular en el Medio Oriente. Y por eso se dice que las Naciones Unidas prácticamente han sido totalmente inexistentes, nulas, en poder detener esas acciones que están poniendo en riesgo la paz mundial, que están afectando en alguna medida la seguridad económica, la seguridad alimentaria de todos los habitantes de este planeta. Entonces, tenemos que el derecho de los estados, el derecho a la autodefensa, y es una obligación de los demás acudir, evitar recurrir a la amenaza o recurrir a las agresiones que se producen en los estados. Y entonces eso conlleva a otro derecho que está plasmado en esa Convención de 1933 de Derechos y Deberes de los Estados, en el cual establece como un derecho principal, importante de los estados, el respeto mutuo. Y dice el doctor por acá que el derecho al respeto mutuo, dice, se manifiesta en el derecho que todo Estado tiene a su dignidad. Cada Estado tiene a su dignidad, de manera que no se puede arbitrariamente emitir actos que empañen la imagen de otro Estado. Es decir, crear algún tipo de narrativas que tiendan a utilizarse como justificaciones para poder agredir a otro Estado o como justificaciones para poder imponer medidas coercitivas unilaterales que tiendan a afectar la vida de otro Estado, que tiene un derecho fundamental, que es el derecho a la dignidad como Estado mismo. Tiene, en ese sentido, puede reivindicar ante el órgano internacional la exigencia por el respeto a su dignidad. Tiene este derecho también, conlleva la inviolabilidad de los diplomáticos a nivel internacional. Es decir, que hemos establecido que las relaciones internacionales también se establecen por medio de los agentes diplomáticos, por medio de los agentes consulares, que gozan como resultado de su estatus, gozan de algunos privilegios y de algunas inmunidades que les otorgan la Convención Internacional, la Convención de Viena sobre
los derechos diplomáticos y la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Es un derecho que debe ser respetado por todos los estados sin que exista exclusión alguna o excepción de que un estado no debe de hacerlo por tal o cual condición. Tiene derecho a que se respeten sus símbolos porque eso los identifica tanto a nivel interno como a nivel exterior. Tiene derecho al respeto del ceremonial protocolario, no llevar a cabo actos de carácter oficial sin que exista un permiso, y dice que todos estos elementos conforman, además de otras circunstancias que puedan darse, como parte de un derecho inmanente e inherente que les ha sido otorgado por esta convención en la medida que ha sido aprobada, ratificada por los estados. Tienen también un derecho a la comunicación, es decir, tienen derecho a establecer cables submarinos para comunicación, tienen derecho a la utilización del espacio aéreo para el transporte de personas de un lugar hacia otro, al igual que el transporte y el derecho de las naves y de los barcos por el mar, derecho a un paso inocente por el mar territorial de otros estados, en tanto se respeten las disposiciones de ese estado, es decir, quien ejerce jurisdicción sobre ese estado es quien ejerce sobre ese mar, es quien ejerce la soberanía de ese mar territorial que le pertenece como estado. Y en ese sentido, entonces, tienen derecho de trasladarse de un lugar a otro, tienen derecho a establecer comunicaciones, establecer informaciones para las mismas relaciones internacionales. Y luego de ello ya se han establecido los derechos, y frente a esos derechos se establecen también algunos deberes, como es el que vimos, a la no amenaza, a la no agresión, y también tiene como parte de un derecho que pertenece a los estados como un principio del derecho internacional, como lo es el principio de autodeterminación, que es el que deviene de la independencia de los mismos estados. Aparece frente a eso lo que se denomina la intervención, y luego la doctrina de la no intervención. Dice que en esa misma Convención de Derechos y Deberes de los Estados de Montevideo de 1933, en el artículo 11, determina que los estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta
hay una consagración ya de una idea, de un espíritu normativo que regula una conducta determinada en cuanto a asumir la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza. Es decir, intervengo, me posiciono, me apropio del territorio, hizo bandera y los demás estados reconocen esa acción. Entonces dice que hay una obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza. Tomemos en cuenta que hay un principio fundamental que es el principio de integralidad territorial, y el derecho estableció como un propósito de Naciones Unidas a imponer como obligación la no amenaza y la no agresión, la no utilización de la fuerza para someter a otro. Dice, el territorio de los estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni de manera temporal, como ha sucedido con actos recientes que se han llevado en contra de algunos países de manera especial. Entonces reconoce que la intervención es una acción que está prohibida y que forma parte de las obligaciones de otros estados, y la concibe como el acto de agresión y de afección a la integridad territorial que ya está afectando un principio de carácter internacional. Dice que todo Estado americano, ya habla de nuestra región por la naturaleza de la convención, tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. Sí, ya vimos la Carta de Naciones Unidas, en donde establece ese principio de no intervención y el principio de autodeterminación, que son dos principios que están íntimamente ligados. Ningún grupo, dice, ningún estado o grupo de derechos de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier estado. Y le impone determinados deberes. Dice que los estados, tienen deberes que se resumen así: la no intervención, el respeto de los derechos de los otros estados, que ya vimos, y luego dice que la intervención la describe de esta manera. Estamos hablando del libro del doctor Carlos Larios, que dice que describe la intervención como la injerencia de un Estado o grupo de organizaciones multinacionales
o transnacionales u organismos multilaterales o de compañías multinacionales o transnacionales, o la complacencia por parte de los estados a la injerencia de sus nacionales en asuntos internos o externos propios de otro estado. En tiempos de paz, con el objeto de imponerle su voluntad, influir en sus decisiones, conducirlo al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos. Es decir, que en la realidad y en la actualidad vemos cómo acciones de carácter intervencionista pretenden de alguna manera cambiar de régimen en aquellos estados que no son favorables o que no atienden a las orientaciones y disposiciones de la entidad hegemónica, y entonces establecen una serie de acciones que son ilegales, toda vez que únicamente medidas de coerción corresponderían al Consejo de Seguridad, pero que en tanto ellos se consideren los más grandes y con el poder suficiente para coaccionar a países diferentes como lo son Cuba, o a bombardear Venezuela a fin de poderlos hacerlos a su propio, o regresarlos a su propio redil, para no tener ningún tipo de oposiciones en el hemisferio. Habla acá de que los estados no deben de intervenir haciendo declaraciones públicas ni oficiales, tampoco hacer declaraciones públicas apoyando políticas de terceros, como sí se hace por parte de la Unión Europea a través de su comisionada, que asume posiciones condenando o posiciones a favor. Y entonces entramos a ver lo que es la doctrina de la no intervención. Vimos la intervención definida como un acto de agresión, de amenaza, de intervención, de ocupación hacia un estado, por otro. Y entonces ahora veamos qué significado tiene la doctrina de la no intervención y cómo se ha integrado con los diferentes planteamientos que han realizado tanto presidentes como embajadores de misiones diplomáticas, que de alguna u otra forma se han llegado por sus planteamientos a crear toda una doctrina internacional para la no intervención. Dice que esta doctrina consiste en afirmar que cada estado tiene derecho de arreglar sus asuntos internos como le place, mientras no lesione el derecho de sus vecinos. Un planteamiento que el derecho de cada estado de arreglar sus asuntos internos como le place, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Y entonces surge
como resultado de planteamientos que hacen o que se hicieron en su momento por parte del presidente de los Estados Unidos en el año 1823, James Monroe, que sienta las bases de una doctrina importante que la vamos a ver, y que dice que los países europeos deben de abstenerse de actividades o de actos coloniales en contra de los países jóvenes del hemisferio americano. Y entonces acá dice que para ese efecto se debe tomar en cuenta el principio de no colonización. Los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia europea. Si está dividiendo o está previendo que algún Estado europeo pueda venir a realizar actos de colonización en el hemisferio americano. Esta situación se puso de manifiesto con el tratado que se celebró en 1850 con relación al mismo diferendo del territorio de Belice, en el cual se llega a establecer por medio de un tratado celebrado entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, en la cual los Estados Unidos le dicen al Reino Unido o a la Gran Bretaña que ya no expanda o que limite la expansión de sus territorios o no realice ningún acto de carácter colonial en territorios americanos. Y en ese sentido le dice, mejor vamos juntos y construyamos un canal interoceánico que nos beneficie a ambos en las transacciones comerciales. Trató de no colonización para tener en alguna medida también los afanes y los deseos de países europeos de querer colonizar, de seguir colonizando algunos territorios americanos. No colonización de la América. El principio de aislamiento dice que los Estados Unidos se interesan por territorios europeos y de igual manera espera cierta reciprocidad por parte de Europa hacia los países de centro del hemisferio americano. También dice, determina como resultado de todo ello el principio de no intervención. Ahí es donde lo expresa y lo manifiesta. Crea un principio de no intervención que conlleva 3 elementos fundamentales. 1, ningún país europeo puede extender su sistema político al continente americano. Ningún país europeo puede atentar contra la independencia de los países americanos. Y ningún país europeo puede combatir
o suprimir las libertades que disfrutan los pueblos jóvenes de los estados americanos. Eso es lo que dice y establece, y que el doctor señala que esto ha dado lugar a comentarios y reflexiones en las cuales se considera este principio de no intervención, o el planteamiento de una doctrina de la no intervención, en cuanto a resumir que América es para los americanos, y a partir de ahí es que se ha considerado que existe el hemisferio americano, con los Estados Unidos a la cabeza, que se denomina América, y que los demás países vienen a ser su patrio trasero, que dependen de las disposiciones de la potencia imperial. Entonces, eso es el planteamiento y el enfoque para el establecimiento de una doctrina de no intervención, pero que en esencia tenía intereses creados y fundamentales con relación a la América, a los Estados Unidos y a los territorios americanos. Posteriormente aparece en 1902 la doctrina que se denominó Doctrina Drago, y eso es como resultado, o surge como resultado, de la agresión que países como Alemania, Inglaterra, Italia y Francia pretenden invadir o pretenden hacer el cobro de deudas que tenía Venezuela con respecto a esos países, y esos países establecen un bloqueo en contra de ese Estado venezolano, y provocan el bloqueo armado y bombardeos para obligarla a pagar esas deudas. Y entonces, en la doctrina Drago, Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, dirige a Washington una comunicación diplomática en la cual expone que el cobro militar supone la ocupación territorial, y esta significa la supresión o subordinación de gobiernos locales, lo cual es una violación flagrante y clara de la doctrina Monroe. Ya le dio carácter y naturaleza de doctrina al planteamiento de James Monroe en el año 1823. Porque ya le reconoce un estatus y dice, bueno, es una violación de esa doctrina, porque ya potencias extranjeras están tratando de bombardear y de bloquear armadamente a una entidad americana. Con posterioridad se produjo también algunas otras doctrinas, como es la doctrina del doctor Carlos Calvo, que también es de origen argentino, y básicamente va en el mismo sentido de evitar la intervención armada de gobiernos y estados europeos en contra de los países latinoamericanos o los países
parte del hemisferio americano. Seguidamente tenemos que a esas doctrinas de Drago y de Calvo también se sumaron algunas otras que dieron lugar al planteamiento de convenciones y para plasmar el principio de no intervención como parte de un principio fundamental del derecho internacional. Entonces, tenemos en esencia la idea, el planteamiento de la idea de la intervención para definir de qué se trata, en qué consiste, cuáles son los elementos que le integran y posteriormente la construcción de toda una doctrina por parte de presidentes y de órganos diplomáticos para detener y frenar acciones intromisivas de potencias extranjeras con respecto a territorios americanos, como parte de un derecho fundamental de los estados que está plasmado en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Recalco mucho en la Convención de Derechos y Deberes suscrita en Uruguay para que la tengamos presente. Como parte de la misma construcción de la idea de un Estado que es parte del derecho internacional, tenemos que para que un Estado exista debe de ser reconocido, exista a nivel internacional, en el exterior, en el mundo exterior. Y entonces por ahí existen algunos planteamientos que encontramos también en la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, firmados en Montevideo en 1810, que indica que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Luego dice que el reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable, determina la Convención. Y dice que el reconocimiento del Estado podrá ser expreso o podrá ser tácito. Este último resulta de todo acto que implique la intención de reconocer al nuevo Estado, es decir, de realizar entre Estado o de tener con ese Estado nuevo relaciones de carácter internacional que pueden expresarse a través de el establecimiento de tratados bilaterales de carácter comercial, de carácter deportivo, de carácter cultural, etcétera, etcétera. Y dice que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Y el reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado. El doctor nos da una definición
de lo que significa el reconocimiento. Y se pregunta, ¿qué es el reconocimiento? Como parte de todo ese entramado de relaciones, de aceptaciones y de manifestaciones que se realizan a través de la comunidad internacional con respecto a nuevos miembros. Dice que el reconocimiento, es el acto por el cual se admite a la vida internacional, es el reconocimiento, dice, el reconocimiento es el acto por el cual se admite a la vida internacional a un Estado, dice, a un gobierno o a un grupo beligerante. Reconocimiento, Estado, gobierno, grupo beligerante, porque también a través del gobierno se pueden dar circunstancias y situaciones que tiendan a afectar la constitucionalidad de un Estado concreto, es decir, gobiernos constitucionales y gobiernos de facto que llegan al poder a través de la fuerza, rompiendo el orden constitucional, y para tener existencia, expresión de la voluntad de ese nuevo Estado que ha llegado, o de ese nuevo gobierno que ha llegado al poder por medio de los ilícitos, entonces se requiere el reconocimiento. Algunos países o algunos estados no reconocen determinados gobiernos y entonces se les dificulta a estos gobernantes poder establecer tipo de relaciones internacionales, toda vez que algunos estados no le reconocen. Dice, el reconocimiento es el acto por el cual se admite a la vida internacional a un Estado, a un gobierno, a un grupo beligerante. Hablábamos de los grupos beligerantes en clases anteriores y decíamos que los grupos beligerantes eran los que tenían liberados algunas partes de territorio en donde habían impuesto algún grado de normativo de regulación de conductas dentro de ese territorio. Dice, por el reconocimiento se adquiere el respeto de la comunidad internacional. Pues ya reconocido y entonces tiene, puede establecer relaciones internacionales con otros semejantes, con otros pares. El reconocimiento es importante para la vida del Estado y es una cuestión de intención, de voluntad. La cuestión del reconocimiento involucra aspectos y razones políticas, ya que los Estados suelen estar más influenciados por razones políticas que por razones jurídicas, y eso es cierto, cuando se trata de otorgar o retirar su reconocimiento. Hemos visto cómo a nivel europeo la misma Unión Europea o los mismos órganos de dirección supranacional que conforman esta Unión Europea, cuando se producen elecciones en determinados estados y asumen el poder, o resulta que ganan las elecciones determinados personajes que no les son afines a esa cúpula de poder,
entonces simple y sencillamente los descartan y no los reconocen como nuevos gobernantes, pero es una cuestión de carácter político que se produce para incidir en cuanto a intereses propios, toda vez que necesitan personajes alineados a sus propias políticas como Unión Europea. ¿Qué valor jurídico se produce con respecto al reconocimiento de los estados? Y entonces indican que existen dos teorías: la teoría constitutiva y la teoría declarativa. Para la teoría constitutiva, el reconocimiento es indispensable para la existencia del propio Estado. Si no se le reconoce, simple y sencillamente no existe. No puede tener relaciones de carácter internacional, toda vez que falta ese requisito fundamental que es el reconocimiento. Eso determina esta teoría, que para existir es necesario, y para nacer a la vida jurídica internacional es necesario el reconocimiento. En tanto que la teoría declarativa nos afirma que el reconocimiento no es indispensable y que para existir basta con ser un sujeto de carácter internacional, ser un Estado, estar constituido por los elementos que lo integran, y en consecuencia el reconocimiento podrá ser o no invalidará, no podrá invalidar su existencia como Estado. Y efectivamente, si existe, si tiene los requisitos que lo conforman como Estado, el reconocimiento ya será una cuestión de pase o de trámite. Dice que la Convención determina que la existencia política de un Estado es independiente a su reconocimiento de los otros Estados. Así lo determina la Convención. Aún antes del reconocimiento, el Estado tiene derecho a defender su integridad e independencia, a ver por su conservación y prosperidad, y consiguientemente a organizarse según su conveniencia. Es decir, el derecho internacional le da su propio razón de ser, razón de existir, y le otorga su protección a través de un conjunto normativo y principial contenido en la Carta de las Naciones Unidas. Dice, ¿qué es el reconocimiento? Dice que el reconocimiento de un Estado es el acto por el cual un Estado es admitido a la vida internacional en forma permanente. Es la aceptación por parte de los otros Estados para que acceda a formar parte de la comunidad internacional. Y es la conformidad de los otros Estados en que este nuevo Estado reúne todos los requisitos necesarios para ser tratado como Estado, con derechos y obligaciones a nivel internacional solo concedidos a los Estados. ¿Cómo se manifiesta ese reconocimiento? Bueno, puede ser expreso a través de la celebración de
de tratados y el establecimiento de relaciones internacionales. ¿Cómo se da ese establecimiento de relaciones? A través del envío de embajadores, a través de enviar los cónsules de un estado hacia otro, y ahí se establecen las relaciones de carácter internacional, o a través de la celebración de tratados bilaterales que de beneficio mutuo para ambos estados. Puede ser tácito, puede ser pleno o puede ser condicionado, colectivo, consultado, concertado, simultáneo y propiamente dicho. Tiene características de que es irrevocable, que puede ser retroactivo. Cuando se otorga el reconocimiento, en general el reconocimiento debe otorgarse al momento de nacer el Estado. Se constituyó en un Estado independiente, en un Estado soberano, consecuentemente debe ser reconocido. El reconocimiento de gobiernos dice que aplica todo lo relacionado con respecto a los estados, y en ese sentido tendremos gobiernos de jure y gobiernos de facto. Los gobiernos de derecho serán los gobiernos que llegaron al poder respetando todo el ordenamiento normativo y constitucional de un estado, en tanto que los otros son de hecho porque rompieron el orden constitucional y necesitarán de el reconocimiento de los estados para poder existir. Tenemos que existe alrededor de esta figura internacional lo relacionado con el reconocimiento contenido en una serie de criterios que pasan a formar una doctrina con relación al reconocimiento de los estados, al reconocimiento de los gobiernos, que puede ser de derecho o de hecho. Dice que existe, con relación a este reconocimiento de estados, la doctrina Tovar, propuesta por el doctor Tovar, que es un ministro de Relaciones, era un ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, y se le denominó la doctrina de la legitimidad democrática y de la doctrina de la legitimidad constitucional, y abogaba por el no reconocimiento de gobiernos de facto. Es decir, si llegó al gobierno por medios violentos, no, él abogaba por el no reconocimiento. De ahí tenemos la doctrina Wilson, propuesta por el presidente norteamericano Wilson en 1913, y es igual a el mismo lineamiento de doctrina Escobar, Tovar. La doctrina Estrada, que es la que tiene mayor merecimiento, y es la que plantea el ministro de Relaciones Exteriores de México en 1930, y en ella indicaba que para evitar los problemas de calificación de reconocimiento, opinaba que su país reconoce estados y que en lo sucesivo su país se limitará a mantener o retirar
cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos, era lo que les decía, a través del reconocimiento establecemos relaciones diplomáticas. Y a continuar, dice, aceptando también, cuando lo considere conveniente, a los agentes diplomáticos que las naciones efectivas tengan acreditadas en México. Es decir, él no veía, no entraba a considerar si el gobierno era de facto o no de facto, sino que simple y sencillamente indicaba que si se reconoce al Estado, pues básicamente ya las relaciones que pueda mantener es de no intervención, de no injerencia en asuntos internos de ese Estado, y como respuesta o resultado de ello es mantener relaciones diplomáticas con los agentes que envíen los estados. Luego tenemos una doctrina de Santiago de Chile y se le denominó doctrina de democracia representativa. Fue precedida de las reformas de la Carta de la OEA en 1985 y se incluye entre los propósitos esenciales la de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Luego aparece un planteamiento que impone determinados requisitos para el reconocimiento de gobiernos de facto, y dice que deben determinarse condiciones mínimas para el reconocimiento, y un gobierno de facto debe demostrar que tiene efectividad en el mando, es decir, existencia real, y que es obedecido por esa comunidad. Tiene actitud y disposición para cumplir con obligaciones internacionales, que en su acceso al poder y posterior sostenimiento en él no ha violado principios del derecho. Y de esta forma, entonces, existe toda una teoría, toda una doctrina con relación al reconocimiento, no solo de los estados, sino que también con respecto al reconocimiento a nivel de los gobiernos de facto y gobiernos de derecho. Con eso damos por terminada acá la clase de este día. Únicamente quedando pendiente de ver si el día martes tendremos clase. Vamos a consultarlo a nivel de la coordinación, a efecto que ellos nos indiquen cuáles son las instrucciones. De no ser así, entonces les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana y, por supuesto, unas vacaciones extendidas, tranquilas y provechosas para ustedes. Entonces nos vemos, que tengan una feliz tarde, a menos que tengan algo que consultar, alguna duda o algún criterio. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Lo mismo para usted, licenciado. Que esté bien. Gracias, muy agradecido. Entonces, terminamos por esta tarde y nos vemos en la siguiente oportunidad. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, cuídense mucho.
Lic, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Soy Johanna Eugenia Rodríguez Monroy. ¿Con quién tenemos? Ahorita le enciendo mi cámara.